Bien, para trabajar un poco en relación a la situación inicial y poder particularizar en el armado de un árbol de problemas que después derive en la posibilidad de concretizar objetivos y acciones, vamos a trabajar un poquito ahora con esto en el pizarrón, pero aprovechando la presencia de una de las especializadas en la clase presencial, por ahí queríamos pedirle que se presente, que cuente un poco qué le está pareciendo el trabajo práctico, con qué dificultades se ha encontrado, sobre qué quiere trabajar o está pensando que va a trabajar. Así que te invitamos a que te presentes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeros y compañeras? Bueno, mi nombre es Patricia. Bueno, estoy acá en la clase presencial solita, un lujo, con la profe y con Henry. Así que, bueno, estábamos charlando y viendo qué podía hacer con el tema del trabajo. Yo formo parte de un club de barrio y hay un nodo de economía social y solidaria, bueno, un nodo de comercio justo sería por ahí la definición, que es del más cerca es más justo, en el que se comercializan productos directos del productor al consumidor, bueno, y funciona todas las semanas. El problema que veo en ese intercambio es que es un intercambio, yo diría, bastante parecido al que uno hace cuando va a comprar a un comercio, no sé, a un supermercado o a la verdulería del barrio. No hay otro tipo de intercambio, no hay mucha comunicación ni otro tipo de intercambio más que el comprar lo que habían encargado. Entonces estaba pensando en cómo tratar de generar un poco más de conciencia en esos consumidores, para que dejen de ser tan consumidores y sean un poco más prosumidores. Y bueno, buscándole la vuelta a eso, viendo también cómo acercar por ahí más personas que puedan participar del nodo. Y bueno, estoy en esa. En cuanto al trabajo, bueno, todavía no empecé a escribir, pero bueno, estoy con esa idea de ver cómo se puede trabajar sobre eso, con algunas ideas de qué cosas hacer, hacer un poco de promoción, también digamos, pasar algunos videos acerca de economía social y solidaria y poder lograr que la gente tenga un poco más de intercambio a través de por ahí de algunos emprendimientos artesanales para que se sume más gente al nodo. Así que bueno, esa es más o menos la idea. Y bueno, ahora creo que vamos a seguir con la clase y seguramente voy a tener otro montón de preguntas más para hacer. Bueno, Patricia, muchas gracias. A partir de lo que la compañera iba planteando a todos ustedes, lo que yo fui haciendo fue intentar dar cuenta de la situación inicial en función de lo que ella decía. Una situación inicial, en términos generales, es una dificultad para un conjunto de personas, algo que aparece como dificultad. Para poder operacionalizar esa situación problemática y poder trabajarla después en un árbol de problemas o en un árbol problemático integrado, como también se llama, es necesario identificar algún concepto clave, algunas variables, con algunos indicadores que nos permitan, entre comillas lo voy a decir, medir, ver cómo se comportan estas variables en la realidad. Para eso yo hice el ejercicio traduciendo muy rápidamente lo que la compañera contaba, y si la situación inicial aparece como una dificultad, yo identificaba como una dificultad en lo que ella cuenta que hay una escasa unidad entre ser consumidor y ser productor, entre las posibilidades de interacción como consumidores y productores en este nodo de comercio justo. Pensaba, ¿cuál es uno de los conceptos claves? Uno de los conceptos claves podría ser consumir, ¿no? ¿De qué variable podríamos identificar? Una de las variables que podríamos identificar de ese concepto clave que es consumir.
Una de las variables es el acceso a los bienes, es decir, a qué bienes se accede. Un indicador de ese acceso a bienes tendría que ver con la cantidad de productos a los que se accede. ¿Qué productos hay? Hay vinos artesanales, o sea, podríamos decir, ¿qué productos hay? Hay productos alimenticios y productos de limpieza, por ejemplo, podríamos pensar esto. Dentro de los alimenticios, ¿cuáles hay? Dentro de esos, ¿cuáles hay? Podríamos pensar, para pensar una estrategia futuro, cuáles no hay, pero serían de gran convocatoria para que la gente participe. Bueno, ese es un ejemplo de cómo una situación problemática se va operacionalizando en conceptos, variables e indicadores. Cuando nosotros hacemos este proceso de operacionalización, se llama así, operacionalización, lo que logramos cuando nosotros decimos, podemos ponerle número a los indicadores, de lo que estamos hablando es del armado de lo que se llama línea de base. Es decir, cuál es la magnitud del problema aquí y ahora sobre el que nosotros vamos a intervenir. ¿Sí? Bien. Ahora, lo que nosotros venimos afirmando es que esta dificultad es una dificultad que tiene causas y tiene efectos. El árbol de problemas, que es una de lo que más nos cuesta del armado de un proceso de diagnóstico y posterior formulación de un proyecto, nos va a permitir identificar cuáles son los efectos que genera esa situación problemática y cuáles son las causas o los factores de esa situación problemática. Así es como nosotros vamos a pensar en un árbol, donde el tronco va a estar compuesto por la situación problemática, la copa va a marcarnos cuáles son sus efectos y las raíces, con distintos niveles de profundidad, nos va a marcar cuáles son las causas y los factores. Lo que nosotros vimos a partir del video que hemos compartido y también de las clases es que los autores que trabajan con la idea del árbol problemático integrado distinguen entre factores directos, factores indirectos y factores estructurales. Los factores estructurales son aquellos que hacen referencia directa a la dinámica societaria en la que vivimos, con lo cual son de imposible abordaje para nosotros desde una lógica técnica en el marco de una organización estatal o de la sociedad civil. Los factores indirectos son aquellos que se derivan de los factores estructurales y que en las distintas coyunturas se pueden ir modificando. En términos generales, cuando nosotros trabajamos en un proyecto social, hacemos referencia a la intervención en los factores directos y en los factores indirectos. Por ejemplo, tomando este ejercicio que acabamos de hacer, si nosotros decimos que la situación problemática es la escasa unidad que existe entre los consumidores y los productores en el marco del nodo del comercio justo, nosotros lo que tenemos que poder hacer es identificar qué produce, por qué se produce esta situación. ¿Por qué se produce esta situación que se manifiesta en un indicador concreto de que la gente va, busca los productos y se va a su casa sin interactuar mucho con el productor que está en el nodo, sin interactuar mucho respecto de cuál es el espíritu de la experiencia de un nodo, qué significa un nodo, qué significa la economía social y solidaria? ¿Sí? Sino que hay una cuestión mucho más instrumental. Voy y busco las cosas como cuando voy al supermercado y me voy a mi casa. Este indicador, que es lo que a Patricia le dispara la posibilidad de pensar en un diagnóstico en esta situación problemática y pensar en un proyecto para intentar abordarlo en el marco de la organización social en la que trabaja, es que nosotros vamos a decir qué genera, por qué se genera esta situación. Entonces, cuando nosotros decimos por qué se genera esta situación, aparecen una serie de causas, de factores. Uno podría decir, por ejemplo, bueno, esta situación se genera, por ejemplo, por un fuerte individualismo. Ahora bien, el individualismo es una cuestión
estructural, indirecta o directa. Y lo que nosotros vemos es que el individualismo es un factor estructural. Nuestra dinámica societal estructuralmente está configurado con una lógica individual. Las experiencias que trascienden el individualismo son experiencias que se plantean como contrahegemónica a esa lógica. Por ejemplo, todas las experiencias organizativas en el marco de la economía social y solidaria. Entonces, el individualismo como factor indirecto, ¿sí?, se va a aparecer, por ejemplo, en un factor indirecto del individualismo, podría ser la falta de vínculos en el momento del intercambio, ¿no? Estamos hablando siempre de un momento de un intercambio. Y un factor directo de esa falta de vínculos podría ser escasa interacción verbal, una conducta instrumental en el acceso a los bienes, ¿sí? Este ejercicio nosotros lo podemos hacer con varias causas, con varios factores estructurales, con varios factores indirectos y con varios factores directos. ¿Por qué? Nosotros decimos, ¿qué efectos tiene